porque hace algunos días se reabre, ¿no es cierto?, la historia y la muerte de Marcia Campos. A ver, esta joven de 24 años, ¿no es cierto?, que fue encontrada en 2004, muerta en su auto, todo esto en las cercanías de Linares. Bueno, del momento que se reabre la investigación también comienzan a surgir nuevamente las dudas. Ya están establecidas en la familia, esa es la verdad, que nunca pensó en la teoría del suicidio, Tonka. Así es, todo esto surge nuevamente del caso del choque del hijo del señor Larraín, donde se cuestiona finalmente la autopsia y es esa misma persona que hizo esa autopsia la que había hecho también la autopsia de Marcia Campos. Bueno, todos estos antecedentes le dieron la seguridad a la familia y presionaron para que se reabriera el caso. Hoy estamos con Francisco Pulgar, que viajó al lugar, como lo dijiste tú, Martín, y nos entrega detalles y antecedentes de qué podría ocurrir en esta nueva investigación. Primero vemos una nota. Vamos a ver. Nosotros siempre tuvimos muchas dudas en relación a la autopsia que se había hecho el año 2004. Lo manifestamos públicamente en el momento en que ocurrió toda esta situación y eso lo fuimos sosteniendo a través del tiempo. Y a raíz de los últimos acontecimientos que se conocieron sobre el cuestionamiento al doctor Piñeilillo en otro caso, nosotros sentimos que todas nuestras dudas por fin tenían algún sentido y decidimos además buscar una opinión externa y contactamos a un médico forense que nos pudiera apoyar en todas nuestras dudas y poder un poco avalar el mal trabajo que se había hecho por parte del Servicio Médico Legal de Linares. ¿Es factible que 9 años después de ocurrida esta historia sea posible determinar sustancias extrañas en el cuerpo de esta joven? ¿Es posible que el sitio del suceso permita establecer hoy nuevas teorías sobre esta extraña muerte? Desde este edificio, hace 10 años atrás, Marcia Campos sale con rumbo desconocido. ¿Qué pasó desde este lugar hasta donde fue encontrado su cuerpo? Es hoy totalmente un misterio. En una posición semifetal, como en la que me encuentro, habría sido encontrada Marcia Campos semidesnuda, con grandes interrogantes respecto a qué. ¿Por qué estaba semidesnuda? ¿Por qué los elementos inyectables y la misma insulina estaban en el asiento delantero y no al costado de ella? Son incertidumbres que se generan estando en el sitio del suceso, recreando la disposición del cuerpo, y los elementos nos van a dar respuesta a cada una de las inconsistencias que hoy se producen. Fue el miércoles 4 de febrero, cerca de las 9:30, que un arriero del sector encontró el cuerpo de Marcia Campos. Estaba en su auto, en el asiento de atrás, semidesnudo y en evidente estado de descomposición. En el asiento delantero había 4 frascos de insulina y su vestido colgaba en una de las ventanas del vehículo. Desde los 6 años, Marcia sufría de diabetes, de ahí que cada cierto tiempo se debería inyectar el medicamento. Fuimos hasta la comuna de Linares en compañía del cientista criminalístico Francisco Pulgar para recorrer el lugar donde fue encontrada muerta Marcia Campos, con la idea de acreditar o descartar las hipótesis que se barajan en torno a este caso. Dentro de los elementos para acreditar o descartar la acción de terceros es fundamental el análisis del vehículo. En este caso particular, si el vehículo fue conducido o no por otra persona, existen 2 elementos para dar certeza a este hecho, que son la ubicación del asiento y la disposición del espejo retrovisor. Otro de los puntos muy importantes es poder acreditar y descartar la acción de terceros a través de las impresiones dactilares. Estas van a estar condicionadas a la condición del tiempo, pero también al tipo de soporte. En este caso en particular, por ser un soporte liso, vamos a ocupar un pincel de pluma y un reactivo de color blanco.
Este reactivo nos va a permitir hacer un contraste para poder buscar aquellas huellas dactilares que nos permitan acreditar cuáles serían de Marcia Campos y cuáles serían eventualmente de un tercero. Los exámenes realizados en el servicio médico legal habrían arrojado que la causa de muerte había sido un shock glicémico, siendo la fecha de muerte el 1 de febrero, día que Marcia salió de su casa sin rumbo conocido y a donde nunca más volvió. Dentro de estos análisis se determinó una situación que provocaría duda en la familia y reafirmaría la tesis de un posible asesinato. Los pinchazos habían sido realizados en sus brazos, algo extraño, pues según la familia de la joven, esta se inyectaba en el estómago las dosis de insulina, por lo que resultaba muy difícil que ella se hubiese suicidado de esa forma. Mi hija nunca usaba algodón para inyectarse. Había mucho algodón en el auto, ella no salió con insulina. ¿Qué pasó? Ese pinchazo en el brazo, ella siempre se pinchaba en el abdomen, acá, ni usaba ese tipo de jeringa. Nada menos que 10 mililitros de insulina se habrían encontrado en el cuerpo de Marcia, lo que hizo dudar nuevamente sobre la tesis del suicidio. Según los expertos, Campos solo podría haberse inyectado 1 mililitro de insulina, ya que con la mitad de las ampollas del fármaco, la joven habría perdido la conciencia. ¿Qué pudo haber ocurrido ese día? ¿Pudo Marcia sola haber vaciado todos los frascos que se encontraron vacíos en su cuerpo? Dentro de las hipótesis que se manejan, Marcia Campos habría estado al interior del vehículo y se habría inyectado 5 ampollas de 10 milímetros cada una. Una vez que Marcia Campos carga una de las jeringas, procede a inyectársela en su brazo izquierdo. Este ejercicio, una vez realizado, genera una de las primeras inconsistencias respecto a qué número de pinchazo fue, si fue el número 1 o fue el número 5. Marcia Campos, al interior del vehículo, se habría inyectado 5 de estas inyecciones, pero su médico tratante da cuenta que a la tercera ya presentaría convulsiones y altos niveles de sudoración. Al momento de su muerte, Marcia tenía 6 semanas de embarazo, un hecho conocido por su familia, que por sobre todas las cosas la adoraba y regaloneaba, sobre todo desde que se supo de su embarazo. Ella estaba muy contenta, Marcia, de estar embarazada, porque como ella tenía diabetes infantil, había una alta probabilidad de que ella nunca pudiera tener un hijo. Entonces ella había tomado de muy buena forma la noticia de estar embarazada. Había recibido el apoyo de sus papás, de su familia, de sus hermanas. Entonces ella no tenía razones para estar triste ni querer terminar con su vida en ese momento. Durante la investigación surgieron 2 nombres a los que se les sindicaba como posibles involucrados en la desaparición y muerte de Marcia Campos. El primero era José Vargas Fritz, con quien Campos tuvo una tortuosa relación amorosa. El segundo era Hans Delgado Cofré, amigo de Marcia, quien resultó ser el padre del bebé que ella esperaba. Fue un examen de ADN el que arrojó esta información, que por cierto sorprendió a muchos que pensaban que el padre del hijo que esperaba Campos al momento de morir era el abogado José Vargas Fritz. Las sospechas aumentaron más en contra de Delgado luego de que se supiera que el vestido colgado en la ventana del vehículo tenía una mancha de semen de él, algo extraño considerando que Delgado había dicho que no había estado con la joven mientras ella usaba esa prenda. Al cumplirse casi 10 años de la muerte de Marcia Campos, hoy nos encontramos en el sitio del suceso. Si se dan cuenta, totalmente cambiado. Hoy en la muerte de Marcia Campos se presentan 3 hipótesis: homicidio, suicidio y muerte asistida. Hipótesis que no han sido confirmadas ni descartadas en un 100%. Por tanto, persiste la duda de cómo falleció esta joven mujer.
Hoy en día, el lugar donde fue encontrada la joven tiene un memorial que fue construido por la familia, tal vez como señal para que no se olvide lo que pasó con su querida Marcia. Quieren que el recuerdo de ella permanezca latente. Nosotros hemos vivido durante todos estos años con muchas dudas de qué fue lo que pasó con Marcia. Y de verdad lo que queremos hoy día es saber la verdad. ¿Cómo murió Marcia? ¿Qué fue lo que ocurrió con ella? Si hubo o no hubo personas que estuvieron ahí, que intervinieron en la muerte de ella. Tenemos la certeza de que ella no se suicidó. Sin embargo, más que el recuerdo, quieren recordar sabiendo que la verdad les ha devuelto la tranquilidad a sus vidas. Un caso complejo con estas tres interrogantes que tú planteas, Francisco. Vamos a los errores que se cometieron en la investigación. Tú dabas cuenta, nos mostrabas una especie como de pluma, un polvito que muestra también las huellas. ¿Eso se hizo cuando se encontró el cuerpo de Marcia? Claro, mira, por un tema de metodología vamos a comenzar por el tema de la insulina. Perdón, agregar que ahí está con un maletín donde tiene todas las herramientas, entre comillas, o todas las cosas que ocupan los peritos de este caso. Este es un elemento, un maletín básico del sitio del suceso. Ya. Entonces, ella se habría inyectado 5 de estos frascos con una jeringa de 10 ml, que es esta jeringa. Entonces, la inconsistencia de ello es lo que plantea el médico tratante, que a la tercera inyección de esta de 10 milímetros ya se hubiese desvanecido o habría empezado con convulsiones. Entonces... Y esa operación la tendría que haber hecho ella misma. O sea, tendría que haber claro, ella debería sacado, haber, digamos, del frasco. No sé si la cámara me acompaña, sí. Que está un formato antiguo de cómo venía la insulina. Esta tapa fue retirada, se retira esta tapita plástica y una vez retirada procede al tema de la carga de la insulina, que es un ejercicio así. Y ahí empieza la carga. Tendría que haberla hecho con las 5 dosis. Con las 5 dosis. Y en el fondo de lo que dice el doctor, que a la tercera dosis ella ya hubiera sido imposible porque hubiera echado convulsiones o se hubiera desvanecido. Justamente. ¿Cuánto era lo que usaba Marcia? Marcia usaba... Para que hagamos la comparación en cantidad. Su dosis habitual. ¿Sí? Por ejemplo, estos son los 10 ml, que es importante de que también es un ejercicio técnico. Aquí vamos a aplicar solamente técnica. Que el émbolo llega hasta el final. Sí. La posición para inyectar debería ser esta. Por tanto, ¿por qué era importante? Que en el informe médico legista se viera cuál era la proporción de cómo se inyectaba la inyección. Si yo lo cotejo comparado con lo de la insulina, esto es lo que se inyectaba a Marcia. Esa es el tipo de jeringa que ella Y esa es la cantidad. ¿no? Claro, esa es la cantidad. Y se inyectaba en la guatita, siempre, claro, y como dice la mamá, sin algodón. Justamente. Y si tú ves por un tema de proporción y de análisis de lesiones, claramente la aguja de la insulina, comparada con la otra, tiene un nivel de desproporción bastante alto. Por tanto, en materia médico-legista, los médicos podrían llegar a determinar qué tipo de lesiones. Pregunta, ¿es imposible? ¿Ocupó solamente una jeringa o ocupó 5 jeringas? Pensando que podría haber cargado las 5 jeringas antes de... No, ocupó solamente una jeringa y eso es una pregunta súper importante en materia de metodología y de cómo se da la acción criminodinámica del hecho, o sea, cómo se dan todos los hechos. Uno, para terminar con el caso de la insulina, ella genera supuestamente el uso de 5 de estos frascos. Pero hay un elemento bastante curioso y que genera una duda. ¿Cómo llegan 3 de estas tapas a estar a 3 o 4 metros del vehículo? Esto estaba fuera del vehículo. Eso es extrañísimo. Y se supone que todo esto ella lo habría hecho dentro del vehículo. ¿Y sola? Sola. Ahora pasemos al tema de la ¿cómo se llama? De la jeringa. Solamente he encontrado una jeringa de 10 ml al interior del vehículo, la cual no fue periciada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, a ver, en criminalística hay 3 reglas de oro. Llegar con tiempo holgado para hacer una pericia con toda calma, mínimo de personas en el sitio del suceso para no alterarlo. Lamentablemente las metodologías de hace 10 años dan cuenta de que no se aplicaron. Lo veíamos ahí, lo veíamos en las imágenes, ahí está justamente unas 10 personas, unas 10 personas alrededor del vehículo. Y la otra, la tercera, la más importante, no llegar con ideas preconcebidas. ¿Y cuál fue la idea preconcebida en este caso? Suicidio.
Entonces, ¿se partió de esa hipótesis? Claro, entonces partieron de ello y se cerraron en el tema de la hipótesis del suicidio. Por tanto, este elemento llega a ser vital. ¿Por qué es vital? Porque días posteriores, y vamos a ir en temas cronológicos, la familia encuentra una jeringa y un par de guantes cerca del lugar. Los guantes que son encontrados son similares a esto. Ella nunca hubiese ocupado que son de látex. Una jeringa de 5 ml envueltos. ¿Qué es lo que pasó? Que la familia informó a la fiscalía, informó a la policía, y esto no fue considerado, a pesar que un laboratorio de una universidad encontró rastros de insulina en su interior. ¿Y por qué no? Porque ¿Y si se podría haber captado las huellas de la persona que tenía los guantes? Totalmente, pero vamos a hacer la correlación. Vamos a hacer la relación con la jeringa que está en el vehículo. Ojo, que esta jeringa, a pesar de tener insulina, fue descartada. ¿Por qué? Porque no fue encontrada por la policía, después de un exhaustivo rastreo, y lo otro, porque necesariamente a lo mejor podría haber sido dejada por la familia. Pero yo el patrón de cotejo que tengo es el de el auto. Ojo, en esta jeringa no se encontró sangre en la aguja. Perfecto. Pero en la que estaba en el auto no se hizo el examen. Por tanto, no sabemos si esta fue la aguja o la jeringa que fue usada para inyectar insulina. Entonces es un error grave. Pero ¿por qué no se hace un peritaje a la jeringa que se supone que, o sea, están todos los elementos para hacerla, ¿no? El tema es que cuando tú ves un escenario donde ves una persona que ya ha tenido conductas depresivas, entre comillas, con actos suicidas, tú claramente te cierras la hipótesis de que ella se suicidó. Entonces descartas cualquier otro hecho. Dentro, continuando con el examen, porque vamos haciendo un análisis concéntrico, desde el cuerpo hacia afuera. Otro elemento fue el vestido encontrado en el vidrio lateral trasero derecho. ¿Qué denota ese vestido? Él estaba perfectamente alineado. Cuando en la casa las personas que comúnmente salen de viaje, uno trata de proteger a los niños poniendo un paño, una polera. Pero cuando hacemos el ejercicio solo, cuando sobre todo los vehículos son de carácter mecánico, uno pone un extremo y por un tema de gravedad cae. Entonces, la alineación perfecta necesariamente debería ser a través de dos personas. No puede hacerlo uno solo mientras está subiendo, digamos, ubicarlo para que quede... Porque una mano tiene que dar vuelta a la manilla y la otra ubicar la tela y no puede sostener los dos bordes. Claro, ese es el otro elemento en materia interna. Lo otro fue la posición del asiento del vehículo para descartar que otra persona lo usó y también del espejo. Dentro del espejo son los elementos mucho más plausibles para poder encontrar impresiones dactilares. Entonces, yo para acreditar también o descartar la acción de tercero, debo hacer un examen externo al vehículo. Si bien tengo colegas que pueden discrepar respecto a la permanencia de huellas dactilares en un soporte, sobre todo a altas temperaturas, no hay que olvidar que estamos hablando de un camino de tierra. Entonces, cualquier acción de posicionamiento de la mano claro, va a quedar marcado, pero con la salvedad de que la tierra en suspensión me va a proteger esta impresión dactilar, los aminoácidos, la grasa. Es como cuando a ti te roban tu vehículo y después lo encuentras totalmente desarmado y han usado el extintor y lo han rociado. Lo mejor que pueden hacer los delincuentes es eso, porque después solamente remover, porque la impresión dactilar ya está ahí. Entonces, si nosotros hacemos un ejercicio respecto al posicionamiento de las impresiones dactilares... Mire por favor esto en la casa porque es bien interesante lo que va a hacer. Otonka, si tú puedes posicionar... Yo me levanto. Si tú, hagamos cuenta que un vidrio tú tratas de... Perdón, aquí. Y tratas de correr. Ya. Sácalo. Las impresiones, esto es un ejercicio en base al principio del doctor Edmond Locard, que en la medida que pasen... Ponerlo de una manera ahí que se vea la... A ver, usted nos dice. Ahí está, perfecto. Cuando dos elementos entran en contacto, aquí vamos a dejar que se seque un poco, siempre va a haber transferencia de información. Entonces yo voy a tomar un elemento, permiso, me voy a poner de pie. Lo que tú vas a hacer, Francisco, lo que no se hizo. Claro, lo que no se hizo. Es lo que no se hizo porque partieron con la teoría del suicidio y no optaron a las otras dos opciones, a las otras dos hipótesis. Justamente. Y esto no es que lo diga yo, sino que hay un informe de análisis del sitio del suceso y evidencia que así lo demuestra y también lo confirma la propia familia. Entonces, en este caso en particular, vamos a usar un elemento bastante básico. ¿Qué es lo que es eso? Este es un reactivo magnético que se trae desde Estados Unidos, un poco aquí para que nos va a permitir generar el revelar la huella dactilar. ¿Qué es lo que se debería haber ocupado en ese minuto?
Justamente. Y en este caso, para ello vamos a ocupar una barra imantada, también traída de Estados Unidos, con el objetivo de ¿qué? De levantar un poco el... Observen, porque esto es lo que finalmente hace la diferencia, ¿no es cierto? Justamente. Y así es como se observan las huellas digitales. O sea, ese es un procedimiento básico que se debe hacer en criminalística y no descartar ningún tipo de huella. Y aquí, para la gente que está en la casa, es importante que sepa, la identificación de una persona, para la identificación de una persona solo bastan 12 puntos característicos. No es necesario tener las 10 impresiones dactilares. Solamente un trozo de huella que cumpla con 12 puntos característicos. Solamente eso. Entonces, ahora vamos a hacer el ejercicio. Ya. Esto es una barra imantada, esto es un reactivo magnético. Ya. Entonces, vamos a posicionarlo acá. Ya. No sé si me sigue la Mira, cámara. mira cómo se pega. Y se empieza a pegar. Oh. Perfecto. Ajá. Ya. Ahora vamos a inclinar un poco el vidrio. Para que no se caiga abajo. Claro. Y vamos ¿Cuánto duran las huellas, Francisco? Eso va a estar condicionado dependiendo de la relación de temperatura. Pero muchas de ellas... Aparecen inmediatamente. Claro. Vamos a retirar un poco el polvo, el exceso. Y eso queda en un asiento también, queda por una palanca de cambio, queda en diferentes partes de un automóvil, pensando en este caso. En los muros y sobre todo la gente que sepa en la casa, incluso en aquellas superficies con porosidad. ¿Por qué con porosidad? Porque ahí se empiezan a usar los reactivos fluorescentes. Si ustedes ven en las películas de CSI cuando muestran que apagan las luces y aplican la UV, son trabajos que sí se pueden hacer. ¿Cuánto dura una huella marcada? ¿Hasta cuánto tiempo se puede hacer este ejercicio o este análisis que haces tú con... Mira, hay un caso de que yo, un profesor mío que era prefecto de la Policía de Investigaciones, que duró 18 años una huella en un vehículo. 18 años. 18 años. ¿Por qué? Porque les vuelvo a insistir, cuando existen condiciones de polvo en suspensión, el polvo en suspensión protege la grasa. Sí. Entonces puede estar mucho tiempo, incluso en superficies mojadas. Por ejemplo, Tonka, en invierno las casas que son robadas en días de lluvia, aunque el soporte esté mojado, igual la huella dactilar va a quedar y se puede revelar. Entonces, eso es materia que más adelante podemos abordar. Perfecto. Entonces, estábamos revisando los errores que se realizaron y lo que no se hizo. Claro, esto es lo que no se hizo en el automóvil. También Pablo hacía referencia, y tú dabas, Francisco, el dato de que, claro, muchas personas investigando el automóvil, que era el segundo punto que tú decías. Claro. En la criminalística hay 3 reglas de oro fundamentales. Llegar con el tiempo suficiente para hacer un trabajo metodológico. Lo segundo, el mínimo de personas, porque esto nos va a permitir caminar por un sector sin alterarlo. ¿Por qué? Y es importante en el caso de Marcia Campos, porque este es un sector inhóspito. Ahí tenemos la imagen. Claro, ese sector. Ahí no se cumple la regla de oro respecto a que no hay un mínimo de personas, ahí todas las personas están revisando el vehículo. Por tanto, yo pierdo el centro respecto a generar una cartografía forense, a realizar una ubicación espacial del vehículo, a ver cuáles son los accesos más lógicos y los más improbables, y de ahí hacer un rastreo concéntrico. Francisco, esto ocurrió exactamente hace prácticamente 9 años, ¿no es cierto? Claro. 8 o 9 años. Quiero darle el beneficio también a los que participaron de este proceso. Aquí ¿hay negligencia o efectivamente quizás no se sabían estas cosas que se saben después de 9 años, que estos errores que no se pueden cometer, por ejemplo, que vaya toda esta cantidad de gente, de proteger las huellas, de hacer un análisis, o eso ya se sabía? Estamos hablando ni siquiera del siglo pasado, estamos hablando del 2004. Pero lo digo por eso, dando el beneficio que se pueden haber cometido errores que quizás en esa época no se sabía. Mira, yo quiero pensar que fue un error contemporáneo, de que no tenían la información, pero hoy vemos que, sobre todo en algunos casos, que se siguen usando estos guantes de látex. El guante de látex en materia criminalística ya está obsoleto, por eso se ocupan los de nitrilo. ¿Y por qué están obsoletos? Porque este guante genera un alto nivel de sudoración, por tanto se traspasa el dibujo dactilar. O sea, yo aunque tenga este guante puedo dejar mi huella dactilar. Francisco, vamos a las otras prendas que se encontraron, o las otras cosas que se encontraron en el sitio de suceso. Se habla de este vestido, y este vestido que habría tenido semen de una de las 2 personas que habrían estado involucradas con Marcia Campos. Claro. Háblanos de eso. Bueno, en ese caso en particular, dentro de lo que detalla el informe, el protocolo de autopsia de las inconsistencias, aquí se produce un hecho directo con el médico que hoy está cuestionado. Uno, para ir directamente al tema del vestido, en que el médico legista encuentra solamente un pinchazo en la cara interior del brazo de Marcia Campos,
pero no encuentra 3 pinchazos que están en el abdomen. Que sí existían. Que sí existían y sí fueron encontrados por la Policía de Investigaciones. Entonces, ahí denota también un tema de inconsistencia. El tema del semen encontrado en el tema del vestido, claramente se puede generar una hipótesis que antes de su muerte pudo haber tenido relaciones sexuales, por el tema de la, digamos, acción criminodinámica de cómo se dan los hechos. Situaciones que no se pueden acreditar ni descartar, porque en este minuto existe un nivel de antecedentes que no tenemos, que lamentablemente no se levantó. ¿Cómo cuáles? Las huellas dactilares. Eso. No sé si tenemos la imagen de la huella dactilar para explicarla. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, yo a través de la impresión dactilar, yo puedo, en esta por ejemplo fue la que revelamos allá, yo puedo indicar si es de la mano derecha o de la mano izquierda. A ese nivel. A ese nivel. ¿Por qué? Por el grado de las concentraciones de las líneas. Los que nos dedicamos al tema de la investigación criminalística, por ejemplo, voy a hacer un dibujo de un dedo. Cuando yo encuentro mayor concentración de los dibujos papilares en el costado izquierdo, corresponde a la mano derecha. ¿Por qué? Porque así está la disposición en materia criminalística y científicamente así está acreditado. Perdón, o sea, si vemos esta huella, esta que quedó dibujada entonces, y esta es la posición, claro. Esto es mano derecha, claramente. Claro, ¿tú ves por qué? Porque el nivel de concentración de las líneas está centrado al lado izquierdo. Ajá. Y cuando es inverso, corresponde al lado derecho. La gente puede hacer el ejercicio práctico en sus casas y ver que es de esa manera. Y eso determina, perdón, si hay una persona que operó, hubo un tercero, ¿no es cierto?, involucrado y apoyó una mano y después apoyó otra. Finalmente empezar a descubrir el recorrido que hace esa persona para poder hacer determinada cosa. Claro, porque apoyó la mano derecha primero, después la izquierda. O sea, tiene todo un... Justamente, y lo más importante es que, por ejemplo, no se podría descartar el uso de estos guantes en la escena del crimen. Pero igual se hubieran traspasado, según lo que tú nos contaste, se hubieran traspasado las huellas. Las huellas también quedan marcadas en el cuerpo. O sea, el cuerpo de Marcia Campos también podría estar lleno de, a lo mejor, de huellas de otra persona. Mira, yo creo que aquí vamos a romper como un mito. Si una persona es tocada o apretada con las manos, sí quedan las huellas dactilares. ¿Por qué? Este es un trabajo desarrollado por una colega de universidad en el cual se hizo el trabajo empírico con cuerpos, se trabajó con unos cuerpos ya fallecidos y se aplicó, en ese caso particular, cianocrilato, que es como la gotita en gas. Y una vez que se aplica ese reactivo, se aplicó Yellow Basic, que también es otro reactivo. Y con el UV se pudo revelar una huella dactilar sobre la piel. Sobre la piel de otra persona. De otra persona. Ya, pero entonces, si se llega a exhumar el cuerpo, perdón. Ahora, porque, claro, es que yo estoy pensando que si se puede exhumar un cuerpo, se podría también, además de volver a hacer una autopsia, que a lo mejor podría dar una buena autopsia, que podría dar ciertas luces, no sé, tú nos vas a contestar eso. ¿La piel entonces y estas huellas podrían ser identificadas haciendo ese examen que tú dices? A ver, hay una frase muy sabia de del padre de la criminalística, que es el doctor Edmond Locard, que dice, y la he repetido constantemente, el tiempo que pasa es la verdad que huye. Acá han pasado casi 10 años y difícilmente podríamos encontrar algún tipo de indicio que nos permita relacionar la acción de terceros en materia netamente médico-legal forense, lo que hacen los médicos forenses del servicio médico legal. Por tanto, eso va a ser súper complejo, más allá de desconocer los niveles de tecnología con los que hoy contamos. No obstante, hay un trabajo en materia investigativa que sí se puede hacer, que es la criminalística, que es revisar la carpeta investigativa y a través de esa ciencia ver cuáles son los elementos que generan dudas razonables respecto a la intervención de terceros sin depender del informe médico legítimo. En ese sentido, Francisco, hay una serie de peritajes que no se hicieron, ¿no es cierto? Claro. Pero de lo que sí se hizo, a tu juicio, ¿es posible que exista una hipótesis distinta a la del suicidio, de los antecedentes que sí se analizaron, de las pruebas que sí se obtuvieron? A ver, el crimen perfecto no existe, las investigaciones imperfectas sí. Y hoy tenemos, y voy al tiro al caso que me indicas tú, el caso de Viviana Heger, Arex, Matute John. Si te das cuenta, el patrón común siempre fue la mala investigación. En este minuto, como ha pasado el tiempo, como se omitieron muchas de las pericias que eran fundamentales en forma contemporánea y preliminar,
la relación, hacerla con elementos técnicos y científicos va a costar bastante. Y pensando también un poco lo que dice Polo, así que dejemos la hipótesis del suicidio de lado, dejemos incluso la hipótesis del homicidio de lado. ¿Qué pasa con el suicidio asistido? Que también podría ser otra línea de investigación, o sea, alguien que hubiese ayudado a morir a Marcia. Sí, claramente. Y eso cobra mucha relevancia respecto a que este elemento, que era la insulina, no estaba ausente en su casa. O sea, la madre de Marcia Campos tenía todos los frascos de ella en su casa. Entonces, ¿de dónde saca Marcia Campos 5 frascos de insulina? ¿Alguien los tiene que traer o los fue a comprar ella? Claro, alguien los tuvo que haber traído. Entonces, de las pericias que se hizo en el sector de Linares, según lo informado por la familia, se preguntó si Marcia había comprado frascos de insulina. Pero se preguntó solamente por Marcia, no por otras personas. Entonces ahí también hay otro rol. Más allá, tú le vas sumando el tema de tráficos telefónicos, peritaje, digamos, de los computadores, las comunicaciones, etc. Hay un tema... a ver, si es que estamos hablando de homicidio, ¿no? Uno piensa, y además a través de este método, digamos, que es inyectarle grandes cantidades de insulina, uno piensa, bueno, tiene que haber peleado, tiene que haberse defendido, tiene que tener en su cuerpo algún tipo de señal de que hubo algún tipo de violencia. ¿Eso existió? ¿Eso se analizó también? No, lamentablemente no se hizo. Si nosotros nos vamos al análisis georreferencial de la posición final del cuerpo, que es una posición semifetal, te das cuenta de que ¿por qué Marcia Campos no se suicida en el asiento del conductor, teniendo los elementos más a la mano? ¿Por qué pasa al asiento trasero Marcia Campos? ¿Por qué pone una protección al sol? Entonces, claramente, si yo hago un análisis solamente en base a una hipótesis, a lo mejor estaba con otra persona y para estar más cómodo pasaron al asiento trasero. Y ahí cobra a lo mejor relevancia, digo, lo que tú dijiste, Francisco, el asiento del automóvil, el espejo retrovisor, ¿quién iba manejando? Hay que comparar, claro, las dimensiones de Marcia y si está ubicado el asiento y el espejo para el cuerpo de Marcia, otra persona manejó el vehículo. Le vamos a explicar eso y además vamos a hacer un análisis también de este maletín que, según Francisco, es un maletín básico. Imagínense cómo será lo más profundo, de que se ocupan específicamente para una investigación. ¿Qué son cada una de esas cosas? ¿Para qué sirven? A la vuelta de esta pausa, seguimos analizando, ¿no es cierto?, este caso emblemático después de 9 años. Marcia Campos, homicidio, suicidio, la verdad, a la vuelta de esta pausa. Estamos con Francisco Pulgar, cientista criminalístico del Servicio de Atención a Víctimas, que estuvo en el lugar de los hechos y tiene la carpeta completa de la investigación. Y en tus manos tienes ¿qué es lo que tienes ahí? Bueno, esto es un elemento que, bueno, para que sepa la gente en la casa, el sitio del suceso siempre habla. Por tanto, hay que tener mucha delicadeza en observar, no mirar, observar, porque aquellos indicios se pueden transformar en evidencia. Y esto es lo que quiero entregar, ¿puedo? Sí, por supuesto. Cada vez que se vean afectados por un delito de robo, hurto, daño, de lesión, etcétera, siempre van a haber elementos con los cuales ustedes pueden relacionar el hecho con el autor. Sí. Hay cosas... quedó pendiente el tema, a propósito de las evidencias, el tema del automóvil, del asiento, de los espejos. Háblanos de eso, Francisco. Hagamos una recopilación del hecho. Y para la gente que se empiece a interiorizar, esto se llama acción criminodinámica. Es cómo se da el hecho previo, durante y posterior a cualquier hecho de interés criminalístico. Es como la línea de tiempo, digamos. Justamente. ¿Ya? En este caso en particular, Marcia Campos sale supuestamente de este edificio, llega a las afueras de Linares, el sector de La Palmilla, y en ese sector se interna unos 110 metros. En ese lugar, ella, dentro de la teoría del suicidio, vamos a trabajar en base a esa hipótesis, habría bajado del vehículo, se habría trasladado al asiento trasero, habría tomado 5 de estas ampollas y utilizado una jeringa de 10 ml. Manejando ella, habría llegado allá, por supuesto. Manejando ella. Estamos siguiendo esa hipótesis del suicidio. Siempre sola. Claro. Siempre sola. Una vez que tiene estos elementos, previo a la inyección, ¿qué es lo que hace? Pone el vestido en el vidrio para protegerse, entre comillas, del sol. Usa algodón, elemento descartado en la utilización por ella de parte de la familia. Claro, pero ella nunca usaba algodón para pincharse. Claro.
y procede a inyectarse en 5 ocasiones. Estos 10... Estos 10 ml. En el brazo. En el brazo, claro. A diferencia que ella lo hacía siempre en el abdomen. Entonces, una vez cargada esta jeringa de 10 ml... Perdón que vuelva atrás para que quede súper claro. Una sola jeringa, entonces, cargó, se inyectó, cargó, se inyectó, claro. Eso así sucesivamente por 5 veces. Este ejercicio lo hizo 5 veces. Perfecto. ¿El frasco cuánto tiene? ¿Tiene 10 ml 10 el frasco? ml. Y mira lo que está pasando acá, principio de Edmond local. Cuando 2 elementos entran en contacto hay transferencia de información. Mira mis pulpejos, mis huellas dactilares, ¿dónde están? En el frasco. Sí. Claro. Entonces, ¿qué puedo encontrar ahí? Evidencia. Huella dactilar. No se hizo. No se buscó. No se buscó. Entonces, al absorber esto, la carga queda en 10. Por tanto, el émbolo queda al final, quedando así, de esta manera. Y luego ella habría tomado, hay 3 pinchazos en el estómago y 1 en el brazo. Hay que explicar en la casa que esto no es el elemento que ocupaba Marce. Porque Marce ocupaba la típica, ¿no es cierto?, jeringa para diabéticos, que es mucho más delgada Es y esta más la chiquitita. jugué. Y esa es la cantidad que utilizaba Marce. Claro, y esta misma, la de 1,8, es lo que ocupaba Marce, versus esto. Por O eso, sea, el médico tratante, perdón, por favor. indicaba que la dosis inyectada ese día por Marcia era 250 veces más de lo normal. Pero ¿sabemos con qué se pinchó ella? Porque una cosa es que esté la jeringa ahí, claro, que era la única jeringa que estaba, ¿no? Después se encontró otra en algunos metros del lugar. Pero hay constancia de que esa es la jeringa efectivamente claro, que le pinchó. Es que eso no lo indica en el protocolo de autopsia. Acuérdate de la inconsistencia que hablamos. El médico legista, cuando hace la autopsia, encuentra solamente un pinchazo en la cara interior del brazo izquierdo. Y la PDI encuentra 3, pero en la zona del abdomen. O sea, ya tenemos un total de 4. Francisco, ¿a qué hora ocurre esto? Se supone que a qué hora ocurre a plena luz del día, el atardecer, en la noche. Según lo hecho, desde las 14:30 hasta las 15:30 horas, 16 horas, que es lo que calculan la data de muerte. ¿Qué pasa con los... alrededor del auto, digamos? Hemos visto ahí lo del asiento y todo eso. Lo que pasa es que alrededor, uno supone que hay huellas, ¿no es cierto? Claro. O sea, sí, porque tú dices, Francisco, ella se bajó y se habría pasado al asiento trasero. ¿Lo sabemos porque hay huellas ahí? Claro. ¿O porque el cuerpo estaba atrás? No, porque el cuerpo estaba atrás. Y lo importante es que este elemento, que es la tapa de los frascos, habían 3 de ellos a 4 metros del vehículo. Entonces, al hacer un examen minucioso del cuerpo, yo tengo que encontrar tierra en los zapatos o en la planta de los pies. ¿Por qué? Porque Marcia Campos venía de la ciudad, venía de un sector de cemento. Por tanto, debe haberse correlacionado los elementos encontrados en el zapato o en la planta del pie con los del terreno. Me imagino que se entrevistó a estos 2 hombres que habían tenido una relación con ella, a la familia, se hicieron serie de entrevistas. Es que, claro, porque como dices tú, no se partió de la hipótesis de que haya sido un homicidio, sino que un suicidio. Pero ¿se hicieron esas investigaciones y esos interrogatorios o no? Claro, la policía, a través de la fiscalía, y eso hay que dejarlo súper en claro en la casa, las investigaciones las lleva el fiscal, no la policía. La policía ejecuta solamente aquellas diligencias dispuestas por el fiscal a cargo. En este caso en particular sí le tomaron entrevista, pero te vuelvo a insistir que lamentablemente en este caso en particular, como en otro, se trabajó en base a una idea preconcebida del suicidio. ¿Qué habría que hacer ahora? ¿Cómo es posible retomar esta investigación, si es que en realidad es posible? En este minuto, a 3 meses de prescribir el delito propiamente tal, la Fiscalía está viendo la posibilidad de generar nuevas pericias que permitan acreditar o descartar la intervención de terceros y ver si es posible o no. Si ello no es posible, hay que hacer un análisis criminalístico de la carpeta investigativa para ver qué otro elemento de carácter técnico-científico nos podría complementar. Quiero agregar algo que es súper interesante porque también lo que provoca esto en el público, porque el público finalmente, aquí cada uno cuenta, empieza también a aportar datos que tienen que ver finalmente con el desarrollo, ¿no es cierto?, o el peritaje criminalístico. Nos escribe Analía Morales, dice, yo soy diabética por 24 años, dice, los brazos son lo más difícil para pincharse. Quizás las piernas, pero los brazos lo más difícil. Y después dice, se pinchan las piernas de claro, ellos, sí. Y después dice, me he inyectado por error insulina rápida. Y no hay mucho tiempo para reaccionar. 5 minutos aproximadamente. Imposible, 5 frascos, dice ella. Dato importante, porque, ojo, que 3 de los frascos
encontraron el sitio del suceso era insulina rápida. ¿Y el cuerpo de Marcia podría entregar alguna luz de lo que pasó o ya es muy tarde? O sea, no es mi área, la medicina forense, por tanto es probable que con la tecnología que hoy tenemos podría arrojar algún tipo de indicio que permita con ello darle tranquilidad a la familia y disipar toda duda razonable para que así también la familia y la gente esté más tranquila. Perfecto, Francisco Pulgar, cientista criminalístico del Servicio de Atención a Víctimas, muy amable, muchas gracias. Este es el caso de Marcia Campos, por supuesto vamos a estar atentos y a informar al público si es que hay alguna novedad. ¿Quiere decir algo más? Sí, quería dar las gracias al dueño del predio, que es don Manuel Bravo, quien nos facilitó el terreno, así que muy agradecido por toda la ayuda. Nos vemos pronto con otro caso, Francisco, muy amable.